yo sé que te morías por hacer, porque estamos ahora hablando de la Biblioteca de El Zorro Antonio, que presenta Bajo el Oscuro Sol de Yolanda Bedregal a los 50 años. Por favor, ¿puedes introducir a nuestra querida invitada? Espera, antes de eso. Todo esto viene de la carrera de literatura de la UMSA y la editorial 3600, que este 28 de mayo presentan este libro de ensayos, Bajo el Oscuro Sol de Yolanda Bedregal, 50 años, editada por nuestra invitada, la magíster Fátima Lazarte. Hola Fátima, ¿cómo estás? Hola Adrián, hola Daniela, muchas gracias por tenerme en el programa. No, para nosotros es un gusto, es un placer que estés aquí justamente para comentarnos esto. Y yo te lanzo la primera pregunta: ¿cómo podrías describir la literatura de Yolanda Bedregal? Bueno, Yolanda Bedregal es una escritora muy compleja porque tiene una vasta obra de poesía y tiene una vasta obra también de narrativa, pero también de ensayos, porque ella también ha comentado a los artistas, no solamente a los escritores de su época, sino a artistas plásticos. Entonces, la obra completa, que ha sido editada por Plural el 2009, tiene estos 2 tomos dedicados a la poesía, un tomo dedicado a la narrativa y 2 tomos dedicados al ensayo, ¿no? Entonces, creo que ella ha aportado mucho en nuestro país y su literatura es una literatura subjetiva, de una sensibilidad que todavía trasciende nuestra época. Entonces creo que es muy importante volverla a traer al juego y volverla a leer, ¿no? Porque de pronto hay jóvenes que no la conocen o la han escuchado hablar porque es un personaje famoso, pero que no se han acercado. Entonces yo les recomiendo que se acerquen a su narrativa. Tiene cuentos increíbles que son un poco góticos, hablan de fantasmas, hechos sobrenaturales, aparecen cosas del mundo invisible. Entonces yo creo que sí, están muy a tono con la sensibilidad de nuestra época, ¿no? Ahora, justamente Bajo el Oscuro Sol es una novela policíaca de una autora que tal vez no ha brillado porque se hablaba mucho más de los autores masculinos. Estoy sujetando el libro por si acaso, el libro que van a presentar este 28 de mayo. Se ve muy bien. Y bueno, a mí me llama la atención que estamos rescatando a esta autora, estamos analizando una de sus novelas más emblemáticas. Y yo me pregunto, ¿cómo ha sido el proceso de investigación y edición de este libro, en el que se analiza a través de diferentes ensayos esa novela? Bueno, para mí ha sido un proceso largo y muy lindo. Me ha invitado la doctora Ana Rebeca Prada a realizar esto, junto con Omar Rocha, que ha sido el director de la carrera, que todavía lo es, de literatura. Y yo había estudiado la novela profundamente para mi tesis de maestría, ¿no? Entonces después me ha invitado para trabajar en este proyecto y primero habíamos pensado en rescatar toda la crítica que se había hecho antes, ¿no? Entonces en el texto está la crítica que se había trabajado sobre la novela. Después ensayos nuevos, entonces hemos invitado a muchas personalidades, digamos, de la literatura que representan, digamos, la literatura boliviana para que se acerquen a la novela. Entre ellas están, por ejemplo, Virginia Ayllón, Rosario Barahona, Débora Zamora Alcázar, Alejandra Echazú, no me quisiera olvidar de nadie, Rosario... Barahona, sí, exactamente, la escritora Rosario Barahona. Entonces tenemos estas personalidades. Por otro lado, hay un profesor chileno, Enrique Riobó, que estaba trabajando sobre la novela, también lo he invitado, ya ha escrito, y un profesor italiano, Fabrizio Catalano, que se ha interesado en la novela porque yo le había compartido, trabajo con él en otros proyectos, le había compartido y también está su ensayo, ¿no? Pero también conversando, digamos, de esta figura, ¿cómo se la puede acercar a un público nuevo? Entonces, una de las maneras es hacerla conocer en carne y hueso, o sea, personalizarla, contar anécdotas de ella, de su vida. Y la primera parte he trabajado con personas que la han conocido, algunos han escrito, otros son entrevistas, y que cuentan anécdotas muy puntuales que nos hacen referencia a ya no doña Yolanda, sino una mujer de carne y hueso que se ocupaba de la casa, que tenía hijos, que, digamos, le preocupaba mucho el lenguaje, que le preocupaba mucho el sistema cultural en el que andábamos, que siempre abría su puerta a todos los jóvenes que querían una oportunidad, que tenía el tiempo de escuchar a todos, que había, digamos, se había enamorado de Guarizata y de la cultura boliviana. Entonces, una figura bien compleja que no refleja solamente esta despersonalización que creo que ha pasado en los últimos años de su figura, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante y bien interesante en el texto. Eso está clave, la verdad. Fátima, yo quisiera preguntarte, ¿cómo aborda esta novela a la escritura femenina? Bueno, eso es bien interesante porque la escritura femenina, digamos, en Bolivia había sido vista como algo un poco menor, ¿no? Entonces las mujeres, si bien tenían círculos donde su escritura circulaba y podían, digamos, tener estos espacios, no cooptaban los espacios masculinos. Entonces, por ejemplo, Yolanda, después de presentar su novela, gana el concurso Eric Buttentag, y este concurso le abre las puertas a la Academia de la Lengua, que era un espacio eminentemente masculino. Es la primera mujer que entra en la Academia de la Lengua en Bolivia.
Bolivia y una de las primeras que entra en general en las academias de la lengua en el mundo, porque era un espacio bien cerrado para solamente hombres, ¿no? En cambio, cuando ella ya tenía toda la obra poética escrita y ya se había presentado alguna postulación en 1953 para que entre a la academia, pero no ha sido aceptada. Recién es aceptada cuando escribe una obra, entre comillas, que es como para, o sea, como para una escritura masculina, porque es una novela, la poesía era como un poco considerada un poco menor, literatura femenina, y es aceptada en la Academia de la Lengua en 1973, convirtiéndose en la primera académica mujer en la Academia de la Lengua Boliviana, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante de destacar, y eso lo he descubierto gracias al archivo que la familia muy generosamente, la hija doña Rosángela Conitzer y la nieta Alejandra Echazú, me han permitido revisar, ¿no? Porque ahí al revisar la hemeroteca, los archivos que tienen de fotografías y de recortes de periódico del momento, se ve claramente que, o sea, había un cierto, digamos, rechazo o había como una estereotipación de la literatura femenina o de la escritura femenina, ¿no? Me encanta esto porque estás hablando del gran valor que ha tenido como para poder meterse en un mundo que estaba dominado por solo los hombres. Entonces, yo creo que su valor literario era bastante grande. Y especialmente porque la Biblioteca del Zorro Antonio justamente está rescatando a los autores que han sido claves para nuestra literatura, la literatura boliviana. Hace poco también han sacado un libro como este de Jaime Sáenz, de Felipe Delgado. Yo me pregunto, ¿cómo podrías tú resumir para nuestro público el valor literario que tiene Bajo el Oscuro Sol? Bueno, para empezar, digamos, o sea, a mí me gustaría que esta novela se la lea porque es una novela súper fuerte, habla de temas bien controversiales como un poco el aborto, toca el tema, digamos, del incesto y también va a tocar ciertos temas complejos, incluso para una sociedad boliviana el día de hoy, ¿no? Por otro lado, es una historia de fantasmas y hay una historia de amor súper increíble al medio. Entonces, digamos, si te gustan las historias de amor, te las recomiendo plenamente. Hay un hombre que se enamora de una mujer y tiene una historia de amor, digamos, así bien profunda a través de la escritura. Entonces, si te gustan las historias de amor, tienes esto. Por otro lado, tenemos la novela policial, como había dicho Adrián, donde ahí siguiendo las pistas se van descubriendo muchos misterios de una mujer muy misteriosa que sería como la que después se va a convertir en la clave para entender la novela. Entonces, yo creo que si tienes alguna afinidad por alguna de estas temáticas, esta es tu novela y te la recomiendo plenamente. Yo la he disfrutado, la he leído muchas veces, siempre puedo volver a ella, siempre encuentro cosas nuevas en ella y es casi como un libro de cabecera para mí. Ya me has dejado picada, así que yo ya la quiero leer. 2, 3. Sobre todo la historia de amor, les cuento que así yo siempre sueño con las cartas de amor, son unas de las mejores cartas de amor que he leído en mi vida. Wow. Bueno, ya estoy picadísima, por favor, tienes que apurarte y me lo pasas o yo me voy a comprar el mío propio, lo voy a tener ahí en mi libro de cabecera, tienes así que que sí, apoyar a las editoriales. yo lo voy a tener en mi libro de cabecera. Muchísimas gracias, Fátima, por habernos acompañado. Gracias Esta a es tu ustedes. casa, cuando gustes. Y nosotros tenemos muchísimo más, quédense con nosotros en Culturas BTV.